Hola, mi nombre es Yameli Ramírez, mi matrícula es 100-259-325 y yo estaré realizando los ejercicios 3 y 4 de la práctica número 7. En el número 3 me dice, realice un cruce entre una pareja donde la mujer pertenece al grupo sanguíneo AB y el factor RH y el hombre al grupo sanguíneo A, factor RH negativo. Me dice, utiliza los alelos establecidos para el grupo sanguíneo. Los alelos para el factor RH va a ser D mayúscula para RH positivo y D minúscula para RH negativo. Bien, lo primero que tengo que hacer es mi característica. Mi característica será grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo, mis alelos LA mayúscula me va a representar sangre A. LB mayúscula me va a representar sangre B. Y pequeña me va a representar sangre O. Sangre O. Entonces, el factor RH, D me va a representar, voy a tener como alelos D mayúscula que me va a representar RH positivo y D minúscula que me va a representar RH negativo. Entonces, los genotipos de los progenitores, por lo que se ve ahí, progenitores son una mujer, me dice el ejercicio, que pertenece al grupo sanguíneo. Una mujer, vamos a hacerlo aquí arriba. Una mujer que me va a representar el grupo sanguíneo, dice AB. Entonces, así. LA, LB. Y tiene un factor RH positivo. Entonces, así. D grande. Lo voy a cruzar con un hombre. Que va a ser grupo sanguíneo LA, factor RH negativo, o sea, D minúscula y D minúscula. Bien, entonces, para yo poder saber cuáles son los gametos que me generan estos dos individuos de aquí, vamos a bifurcar LA con LB por D, factor RH positivo, por un hombre que es sangre A, factor RH negativo. Entonces vamos a bifurcar. Bifurcamos. LA con D. Y eso me va a generar LA con D. LB con D. Y eso me va a generar un posible gameto B con D. Entonces, en el caso, este es el caso de la hembra. En el caso del varón, LA con D. Y eso me va a generar LA mayúscula con D minúscula. Bien, entonces esto ahora yo lo ubico en mi cuadro de poner. En el cuadro de poner lo voy a ubicar. Para la hembra,
LA con D, LB con D. Y el varón, LA con D minúscula. Entonces, que yo me vea. Entonces lo voy a cruzar. LA mayúscula con LA. D mayúscula con D minúscula. LA con LB con D mayúscula con D. Y eso me va a dar, la luz me ayuda. Y esto me va a dar unas proporciones. Las proporciones que me va a dar. Vamos a sacar ahora las proporciones genotípicas y fenotípicas de lo que acabo de hacer allí. Entonces, en mis proporciones genotípicas yo voy a tener 1 de 2 sangre LA con D mayúscula con D minúscula. Voy a tener 1 de 2. Voy a tener 1 de 2, que se vea. 1 de 2 LA con LB con D grande con D pequeña. En mis proporciones fenotípicas voy a tener 1 de 2 sangre A factor RH positivo. Y voy a tener 1 de 2 sangre AB factor RH positivo también. Hasta aquí el primer ejercicio, el número 3. Pausa. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 4, que dice: realice un cruce entre una pareja con la siguiente característica: una mujer de grupo sanguíneo AB, factor RH positivo, ojo oscuro; un hombre de sangre A con factor RH negativo, de ojos claros. Los alelos para ojo oscuro, EA mayúscula, y para ojo claro, EA minúscula. Entonces vamos a poner nuestra característica. En mi primera característica voy a tener grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo. Los alelos, como ya sabemos, para LA mayúscula, sangre A. Para LB, sangre B. Para I pequeña, sangre O. Bien, entonces me dice que tiene un factor RH, mis alelos, D mayúscula me va a representar factor RH positivo, y D minúscula factor RH negativo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener lo que es una segunda característica, que es color, una segunda característica que es color de los ojos, color de ojos. Para esta me dice que A, para mis alelos, los alelos
A mayúscula me va a representar, bajar un poquito, A mayúscula me va a representar ojos oscuros. Y A pequeña, ojos claros. ¿Verdad? Súbelo. Entonces, me dice que haga el cruce entre una mujer que tiene sangre LA, sangre AB, tiene un factor RH positivo, o sea, de grande, y tiene el color de sus ojos son oscuros, o sea, A mayúscula con A mayúscula, por un hombre que es de sangre A, LA, sangre A, tiene un factor RH negativo, o sea, D minúscula con D minúscula, y tiene, con su color de los ojos son claros, o sea, A pequeña con A pequeña. Bien, entonces para sacar los posibles gametos que me puedan generar, vamos a bifurcar. En el caso de la hembra, del varón, en el caso de la hembra, LA con D mayúscula seguido de A, y eso me va a generar un alelo LA con D mayúscula con A mayúscula, otro alelo con B seguido de D mayúscula seguido de A, y me va a generar un alelo B, LB con A mayúscula, con D mayúscula con A mayúscula. Entonces, en el caso del varón, me va a generar LA con seguida de D, seguida de A, y eso me va a generar LA mayúscula seguida de D minúscula seguido de A minúscula. Y ese es mi posible gameto para el varón, y estos son mis posibles gametos para la hembra. Entonces lo voy a ubicar en el cuadro del punero. Bajar un poquito. Entonces, en el caso de la hembra, tengo que LA con D mayúscula con A mayúscula, LB con D mayúscula con A mayúscula. En el caso del varón, LA con D minúscula con A minúscula. Y procedo a hacer mi cruce con esos posibles gametos. Bien, entonces LA con LA, LA con LA, D grande con D pequeña, A grande con A pequeña. En este caso, LB con LA, con D grande, con D pequeña, con A grande, con A pequeña. Bien, entonces yo voy a tener en mis proporciones genotípicas, voy a tener uno de 2 que va a ser LA con LA, con D grande, D pequeña, A grande, A pequeña, ¿verdad? Y voy a tener uno de 2 que va a ser LA, LB, con D grande, D pequeña, A grande, A pequeña. Bájalo un chinchín, bájalo. Bien, en mis proporciones fenotípicas yo voy a tener uno de 2 que va a ser sangre A,
va a tener un factor RH positivo y su color de ojo, el color de ojo va a ser oscuro. Voy a tener uno de dos que va a ser sangre AB, factor RH positivo y color de ojo oscuro. Bien, este ejercicio tiene otra forma de hacerlo y sigue siendo el mismo ejercicio. Por ejemplo, en vez de yo cruzar aquí, por ejemplo, en vez de yo cruzar el hombre LA, yo podría tomar el alelo I, que corresponde a la sangre O, y hacer la combinación entre este individuo, entre esta mujer y el alelo LA I minúscula, que viene siendo sangre A, pero con el alelo de minúscula, con el alelo de I minúscula que me representa sangre O, y como quiera sigue siendo el mismo ejercicio. También el factor RH, aquí en el factor RH, como el factor RH aquí en la mujer es RH positivo, pero aquí es homocigótico, yo podría representarlo heterocigótico, podría representarlo, por ejemplo, D grande con D pequeña, y sigue siendo factor RH positivo. O sea, esa también sería otra opción de realizar el ejercicio, poniendo el factor RH de la hembra heterocigótico, y aquí cambiándole al varón el alelo de O pequeña, de I pequeña, que me representa sangre O, y sigue siendo el mismo ejercicio. Bueno, hasta aquí mi participación.